¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Veo mucha gente del colegiado, me da gusto. Yo soy el director del plantel Valles de Jalisco, por si no me conocían. No hemos tenido actividades los diferentes planteles actualmente, pero esperemos pronto poderlos invitar a nuestro campamento. Bueno, el día de hoy vengo con una plática que estoy seguro les va a parecer muy interesante. Es una norma oficial mexicana, es una norma de la Secretaría de Salud y esta norma es la norma 034, que es la norma que regula los servicios de salud y atención médica prehospitalaria. Les voy a hablar de esa parte intrépida y llena de adrenalina que es andar arriba de una ambulancia. Espero que muchos de ustedes ya hayan tenido alguna práctica o que ya estén prestando algún servicio o trabajando en ambulancias. Van a ver que el día de hoy les voy a contar cosas que estoy seguro que no conocían de una ambulancia o que tal vez ni siquiera habían pensado en esa parte, pero que son importantes. Bueno, para empezar, ¿qué es una ambulancia? Todos las hemos visto, las ubicamos por los colores, por las luces, pero el término ambulancia proviene del verbo latín ambulare, cuyo significado es caminar. El término hace referencia a los primeros servicios médicos de guerra, donde los pacientes eran movidos en camillas de ruedas o algunos tirados por caballos. Empezaron a crearse estos dispositivos para movilizar pacientes. El sentido original de la palabra fue hospital que sigue a un ejército en sus campañas. Sabemos que las guerras, aunque son muy destructivas, tecnológicamente siempre han impulsado al ser humano a desarrollar nuevos dispositivos, nuevas tecnologías para facilitar muchas cosas. Mucho de lo que tenemos en casa nació por ideas que se crearon durante las guerras. Las ambulancias fueron una de ellas. Y pues una pequeña reseña histórica hablando de estos dispositivos. El término se acuñó en su sentido moderno en la guerra franco-prusiana con los términos que llamaban anteriormente ambulances volantes, ¿sí? Durante la Guerra Civil Estadounidense, los vehículos destinados a retirar heridas en las regiones de batalla tuvieron el nombre de vagones ambulancias. Entonces vamos a ver en esta pequeña reseña histórica cómo se fueron desarrollando esos dispositivos de transporte. Iniciaron siendo dispositivos muy sencillos, dispositivos un poco improvisados y se fue desarrollando cada vez un poco más. Y a este señor que ven aquí, a Dominique Jean Larrey, se le atribuye dos conceptos bien importantes para la medicina prehospitalaria. Se le atribuye el concepto moderno de ambulancia y se le atribuye también el concepto de triage, tan importante en la medicina prehospitalaria. Recordando que el triage es una clasificación de víctimas o de heridos y de ahí determinamos cuál es el que tiene que ser trasladado, en qué momento, cuál debe ser atendido de manera inmediata, ¿sí? Y cuál puede ser únicamente trasladado y esperar un poco su atención. Bueno, este señor era el médico de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte en las batallas le encargó a él todo lo que tenía que ver con heridos y con las víctimas de guerra. Entonces a él le atribuimos el concepto moderno de ambulancia. Podemos observar a lo largo de la historia que los dispositivos fueron apareciendo para trasladar heridos. Como les mencionaba hace un momento, se llegaron a utilizar animales de carga con este tipo de camillas que eran atadas con palos, con cuerdas. La parte donde se colocaba el paciente generalmente eran de tela o a veces de cuero. Efectivamente, pues estas ambulancias en cuestión
sanitaria no eran muy limpias, que digamos, no se conocían todavía muchos de los conceptos sanitarios en una ambulancia. También encontramos dispositivos en muchas regiones del mundo donde no podían, por ejemplo, rodar los dispositivos. Aquí es un ejemplo, en un área de nieve, la ambulancia, en vez de ruedas, tiene ahí un dispositivo de esquís para poder deslizarse sobre la nieve. La ambulancia está muy ligada al desarrollo del automóvil o al desarrollo de los vehículos. Conforme han ido evolucionando los vehículos y los sistemas de transporte a través de la historia, se han desarrollado cada vez nuevos dispositivos de ambulancias. Aquí está un ejemplo, uno hecho con bicicletas, ¿sí? Aquí está ya otro ejemplo, un dispositivo un poco más manufacturado, donde ya lo podía operar una sola persona. Aún así eran dispositivos donde era muy difícil trasladar a una persona. Imagínense ese dispositivo en una pendiente, tener que subir, ¿sí? Pues costaba algo de trabajo. Aquí observamos otro dispositivo, también con el desarrollo de las bicicletas. Y cuando se desarrolla el motor de combustión interna y este empieza a ser implementado en vehículos, pues podemos observar que empieza la parte más importante del desarrollo de las ambulancias. Miren, aquí tenemos una ambulancia militar de la Segunda Guerra Mundial. Vean los dispositivos de transporte, es un dispositivo de cadenas, como son los tanques militares. Aquí tenemos otros dispositivos. Estos nacen con la motocicleta, ¿sí? Empiezan a hacer adaptaciones de camillas a ellas para el traslado y transporte de pacientes. Ya vemos aquí una ambulancia más moderna de los años 50, ya con Henry Ford, después de haber desarrollado la producción en serie en la industria de los vehículos, empezamos a observar vehículos cada vez un poco más modernos, más rápidos, que era una parte importante también, y hasta la ambulancia actual, la que normalmente conocemos, la que normalmente vemos en las calles. También el equipamiento se fue desarrollando conforme se iba desarrollando la ambulancia. Y estas son las ambulancias que conocemos actualmente. Pero ahorita vimos dispositivos de ambulancias terrestres, pero no se ha quedado ahí la necesidad del traslado de pacientes, sino que también, pues ya observamos ambulancias aéreas, y aunque no son muy comunes en nuestro país, observamos ambulancias de tipo marítima. En una ocasión que tuvimos un encuentro con unos compañeros paramédicos de Brasil, Uruguay y Argentina, nos platicaban los paramédicos de Brasil que muchas de las vías de comunicación en su país son por vía del río Amazonas. Es más fácil para ellos moverse por el río que moverse por carreteras o moverse en un ambiente terrestre. Entonces ellos en sus ambulancias, el 60% eran ambulancias de este tipo que estaban montadas en lancha. Bueno, aquí seguimos con la ambulancia moderna. Pero bueno, ahora, en el panorama de la atención prehospitalaria en México, es muy común que pase, tú entras a estudiar a una escuela y aprendes de RCP y aprendes de trauma y haces el PHTLS, el ACLS, el BLS y todos los cursos que te imaginas. Pero lamentablemente cuando salimos nunca nos enseñan ninguna cuestión relacionada con la parte del negocio de la ambulancia. Nos enfocan mucho al servicio público, al servicio
prehospitalario como parte de los sistemas de urgencias públicos, pero empezamos a ver que se empieza a desarrollar muchísimo el mercado de las ambulancias privadas o de los servicios privados, y como todo boom en todas las profesiones, algún día a algunos se nos ocurre decir, bueno, voy a poner mi propia ambulancia y me voy a dedicar al traslado de pacientes, ¿sí? Pero nunca nos enseñan a realizar o a planear un plan de negocios con todo eso que sabemos de atención prehospitalaria, ¿sí? Luego empezamos a tener broncas porque no sabemos que hay una ley de movilidad que aplica para la ambulancia, pero no por ser ambulancia, sino por ser vehículo. Las ambulancias deben de cumplir con todo lo que indica la ley de movilidad, desde tener placas, tener un seguro, pagar un refrendo, pagar la verificación. Las ambulancias también son susceptibles de multas. Las ambulancias en las calles siempre tenemos la creencia de que son vehículos con exclusividad, y no es así, son vehículos con preferencia. Es diferente que la ambulancia tenga preferencia a que la ambulancia tenga exclusividad. No por ser ambulancia se puede estacionar en los puntos donde la ley de movilidad marca como prohibidos. Tiene la preferencia de estacionarse en esos puntos cuando está en servicio. Tiene la preferencia de cruzar un semáforo en rojo, pero esa preferencia se la damos los demás que manejamos. Si los demás que manejamos no le damos la preferencia o prelación de paso a esa ambulancia, pues se puede llegar a provocar un accidente. Y si la ambulancia es la que provoca el accidente, la ambulancia es la responsable y tiene que cubrir con un seguro. Entonces entendamos esa parte de los vehículos de emergencia. Son vehículos que tienen preferencia, no exclusividad. Y esa preferencia debe de ser única y exclusivamente en servicio. Si no está en servicio, tiene que comportarse como cualquier otro vehículo. También, algo que no nos explican son aspectos de regulación sanitaria. Las ambulancias, tanto como los hospitales, como las clínicas, como laboratorios clínicos, como laboratorios de imagen, son servicios coadyuvantes de la salud. Por lo tanto, tienen una regulación sanitaria con la cual deben de cumplir, que es de la que más vamos a hablar el día de hoy. Otro aspecto que no nos enseñan en la escuela son aspectos laborales de seguridad e higiene de los trabajadores. Luego se nos ocurre contratar a otros compañeros paramédicos, pero no les hacemos un contrato, no les brindamos servicio de seguridad social, ¿sí? No sabemos cuándo les tenemos que pagar el aguinaldo, no sabemos cuánto les tenemos que dar de utilidades, y si no sabemos todo esto y aún así nos aventuramos al negocio, generalmente estos negocios terminan mal porque terminan demandándote, porque terminas violando algunas leyes, y todo por el desconocimiento. También no nos enseñas a hacer un plan administrativo o de negocios. Tenemos un capital, el cual invertimos en el negocio, el cual invertimos en adquirir una ambulancia, que créanme, no son baratas, ¿sí? Pero no lo sabemos administrar. No sabemos darle una administración correcta. Es más, a veces ni siquiera sabemos cuánto tenemos que cobrar un traslado y por qué. ¿Por qué lo tenemos que cobrar en ese precio? ¿Cómo calculo un costo de un traslado de 50 kilómetros, un traslado de 1000 kilómetros? ¿Cómo lo calculo si el paciente era un neonato, si el paciente era un enfermo con algún padecimiento cardíaco, o simplemente era un traslado de hospital a hospital? A veces ni siquiera sabemos cómo hacer un cálculo de cuánto voy a cobrar para que mi negocio se mantenga a flote. ¿Dónde voy a comprar los insumos? ¿Cuáles son los insumos que debo comprar? ¿Qué tengo que revisar de esos insumos cuando los compro? ¿Sí? Y pues
Todos esos aspectos se convierten en aspectos legales que no conocemos y nuestro negocio termina fracasando, porque lamentablemente en la mayoría de las escuelas y universidades de nuestro país no nos enseñan a hacer negocio con la profesión para la que nos preparan, o este es muy deficiente. Entonces, partiendo de querer conocer toda esta regulación sanitaria, todas estas leyes, todo este plan de negocios, vamos a empezar con que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4 nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de salud. Si se fijan ahí dice toda persona, no todo mexicano. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, extranjero o nacional, con o sin documentos, tiene derecho a la salud. Su cuestión migratoria o su cuestión de registro es competencia de otra ley, pero aquí en México se le debería atender por el solo hecho de pisar territorio mexicano. Algo así como el que habla de la esclavitud, que dice que cualquier persona pisando suelo mexicano es libre, ¿sí? La ley define las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud, ¿sí? En esta parte de la Constitución Política no nos dice cómo deben de ser esos servicios de salud ni cómo deben de ser brindados. Solo nos dice que tenemos acceso a la salud. Y de la Constitución se derivan otras leyes, se derivan otros reglamentos. La Ley General de Salud, el Reglamento de Ley General de Salud. Yo les decía que en la Ley General de Salud nos dice cómo vamos a acceder a la salud, pero en el reglamento de ley nos dice cómo se nos debe brindar esa salud o cuáles son los mecanismos para que nosotros accedamos a la salud. Aquí vamos a encontrar que tiene que ver con las ambulancias, el reglamento de insumos para la salud, porque la ambulancia tiene que ir equipada, pero no la podemos equipar con cualquier equipo o no podemos adquirir cualquier insumo. Estos insumos deben de cumplir ciertas características, como registros. Esos registros los tiene que obtener el fabricante, dando las garantías de que ese producto no es nocivo para la salud, que va a brindar un beneficio. Y bueno, aquí encontraremos todo lo que debe de cumplir algún dispositivo para que pueda ser utilizado en el área de salud, y encontramos también las normas oficiales mexicanas, del cual se deriva el día de hoy nuestra plática. Toda esta parte de la introducción era para que entendiéramos que existen las normas y que esta regulación es importante en una ambulancia. Para empezar, esta norma es aplicable a todos los sectores de salud, el sector público, el sector privado y el sector social. Parte importante en el sector social, es muy común que por ser sectores de voluntariados, sectores que no tienen fines de lucro, creen que por esa buena labor que hacen y se les reconoce, están exentos de algunas regulaciones de ley, y no es así. Deben de cubrirlas para poder brindar el servicio. El que brinden el servicio de manera gratuita, pues no quiere decir que los hace exentos de cumplir con las regulaciones sanitarias y de salud. Esta norma excluye únicamente algunos aspectos específicos de las unidades de Fuerzas Armadas. ¿Pero por qué? Porque para las Fuerzas Armadas existe una ley para ellos que es algo distinta a la de civiles. Mas, sin embargo, van a ver que la norma solo los excluye, creo que son 4 puntos en los que excluye las ambulancias de Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Bueno, el objetivo de la norma es establecer los criterios mínimos. Mínimo, ¿qué es lo mínimo que debe de cumplir una ambulancia para que funcione y preste servicio?
el equipamiento mínimo, los insumos mínimos y la formación mínima académica que debe de tener el personal que opera esa ambulancia. Campo de aplicación es de observancia obligatoria. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que mencionaba hace un momento, que no está excluido ningún sector que preste servicios de atención prehospitalaria. Todos están dentro, sector público, social, privado, que a través de ambulancias brinden servicios a pacientes ambulatorios para la atención de urgencias y para el traslado de pacientes en estado crítico. Ahora, la definición de ambulancia de manera legal, o como la define la ley, es la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre destinada a la atención médica prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y seguridad en la atención médica, la cual consta de una cabina para el operador de ambulancia o piloto, copiloto y un compartimento destinado para la atención del paciente, personal, equipo médico e insumos necesarios. Así nos define la ley lo que es una ambulancia. Y vamos a encontrar que existen 4 tipos de ambulancias diferentes. La ambulancia de traslado, la ambulancia de urgencias básicas, la ambulancia de urgencias avanzadas y la ambulancia de cuidados intensivos. Las ambulancias que normalmente vemos que prestan servicio en las unidades de atención médica de urgencias son ambulancias de urgencias básicas. Generalmente es la más común que vamos a llegar a encontrar. Ahorita vamos a ver qué características tiene cada una de ellas y qué las diferencia. ¿Sí? Vamos a ver algunas disposiciones generales. Todo esto aplica para todas las ambulancias, para las 4 que acabamos de ver en la presentación. Es aplicable para todas ellas. Todo personal que preste servicios de atención médica de ambulancia médica prehospitalaria a bordo de una ambulancia deberá tener una formación específica, recibir capacitación periódica, atendiendo al tipo y nivel resolutivo de la prestación de servicios. Parte bien importante, el personal que está en la ambulancia, tanto el que opera la ambulancia como el que da la atención directa al paciente, deben de ser personas con estudios de acuerdo al nivel de ambulancia que están manejando. Es muy común, o anteriormente era muy común, apenas está cambiando esto, que la persona que operaba la ambulancia no era paramédico y muchas veces no tenía ni siquiera nociones de lo que era la atención prehospitalaria. Es muy difícil ir de paramédico tú solo y que la persona que va operando la ambulancia únicamente se dedique a operar la ambulancia. Muchas veces necesitamos apoyo, sobre todo para levantar y movilizar pacientes. Deberán ser utilizadas únicamente para el propósito que hayan sido notificadas mediante el aviso de funcionamiento. Ahorita vamos a hablar qué es el aviso de funcionamiento. Respectivo, y queda prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro la vida o la salud del personal que preste servicio. En el tiempo que yo tengo de experiencia como paramédico, me ha llegado a tocar observar principalmente en los municipios de las zonas de nuestro estado más vulnerables, que a veces cuentan con una ambulancia muy deficiente, tanto mecánicamente como en equipo, pero es bien común, o me tocó, que utilizaban la ambulancia para todo. Les hablaban ahí a Protección Civil y le decían, tengo un paciente, necesito trasladarlo a tal hospital. Iban por el paciente, lo subían, lo dejaban en el hospital y después venía el siguiente servicio. Hay un perro muerto atropellado en la carretera, retírenlo. Iban en la ambulancia y subían el perro muerto a la ambulancia y lo llevaban al basurero y lo tiraban. Y luego venía el siguiente servicio. Oye, fíjese que hay unas vacas que están ahí en la carretera y pues ahí iban en la ambulancia a retirar las vacas de la carretera. Entonces,
Imagínense el grado de contaminación cruzada que eso provocaba. Y ya después de haber hecho eso, luego volvían a subir a una persona. Y así pasaba, de verdad es real. Cuando les dimos esa plática en ese municipio, pues sí nos decían, bueno, es que es el único vehículo que tenemos. Bueno, o lo destinan para personas o lo destinan para usos generales, no pueden estar haciendo esto. Y fíjense, pues ahí un día me encontré esa foto. Ese círculo negro que ven ahí es para que no se vea el nombre del municipio. Estaban transportando el mobiliario de una oficina de una de las presidencias a otro lugar. Una de las secretarías de la presidencia iba a salir a otro punto y pues estaban usando la ambulancia para llevarse los muebles. Ahora, yo sé que tal vez todos lo vemos así de, ¡ay, el gobierno! No, esto es desconocimiento del uso de una ambulancia, ¿sí? Deberán cumplir con las disposiciones para la utilización del equipo de seguridad, protección del paciente y del personal que proporciona los servicios. Quienes ya se hayan subido a una ambulancia, les pregunto, más allá de revisar que si trae el botiquín, que si trae el bauma, ¿han revisado si traen un traje Tyvek? ¿Han revisado si traen una mascarilla con filtro cepa? ¿O qué van a hacer el día que les toque ir por un intoxicado, por organofosforados, por ejemplo? Ustedes saben que un intoxicado por organofosforados no te puedes acercar sin una mascarilla especial, no te puedes acercar sin un traje Tyvek, porque vas a terminar intoxicado tú también, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de ambulancia, es también el equipamiento para el personal. No todo es el paciente, también es el equipamiento que debe de tener el personal. Deberán cumplir con las disposiciones para el manejo de residuos peligrosos, infecciosos y de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana 087 de Semarnat. Si se fijan, aquí nos está mencionando otra norma de otra secretaría, ¿sí?, que es una norma auxiliar de esta 034. Ahora, también yo les comento, me he subido a ambulancias o me he subido a checar ambulancias donde traen un bote de basura como el que tienes en la oficina o como el que tienes en tu cuarto y ahí echan todo, los punzocortantes, restos de sangre, restos de medicamento, ¿sí?, cuando deben de cumplir las ambulancias con una clasificación. Hay botes, esos botes rojos que vemos para biológicos infecciosos, hay pequeñitos, para punzocortantes hay pequeñitos, cosa que raramente trae una ambulancia, las bolsas amarillas. ¿Para qué son las bolsas amarillas? ¿Alguien sabe para qué es la bolsa amarilla? Para restos de tejidos o fluidos. Es bien raro que lo traiga una ambulancia, ¿sí? Y sí generamos fluidos y sí generamos tejidos en la atención de pacientes, inclusive en el ejemplo que les acabo de poner del paciente con organofosforados, el protocolo de atención de pacientes intoxicados dice que lo primero que tienes que hacer es exponer al paciente, retirarle la ropa. ¿Y en dónde van a echar la ropa? Pues lo pueden echar ahí en la bolsa amarilla, es adecuada también para residuos infecciosos, perdón, residuos tóxicos, ¿sí? Y la bolsa negra, que esa sí la traen, que debe ser únicamente la bolsa para basura común, ¿sí? Dar mantenimiento preventivo o correctivo al equipo médico a bordo de la ambulancia y registrar dicho mantenimiento en la bitácora correspondiente. Ahora, en la experiencia que les hablo como verificador, me ha tocado verificar ambulancias tanto privadas como públicas y es bien común que el día que llego a hacerles la verificación, ese día resulta que la ambulancia está en el taller. Curiosamente, nomás me ven llegar y empiezan a salir todas las ambulancias porque van al taller. Digo, bueno, está bien, se fue al taller, pero ahora demuéstrame de manera documentada
que mandaste al taller la ambulancia. Preséntame la orden de servicio, preséntame tu contrato con el proveedor que te da servicio, y pues ya nomás se me quedan viendo porque no es así. Muchas veces sí lo hacen, pero no lo documentan. Si en algún momento ustedes ya están trabajando en ambulancias o piensan tener un negocio de ambulancias, siempre te van a pedir que todo esto esté documentado. Y esas son las cosas que les mencionaba en un principio, que no nos enseñan cuando salimos de nuestra profesión. Es parte de administrar un servicio de ambulancias, documentar todo lo que pasa ahí, ¿sí? ¿Cómo lo puedo documentar? Pues generando una orden de servicio, generas un formato propio, interno, donde vas registrando cuándo mandaste la ambulancia a servicio, si la mandaste una reparación, cuál fue el fallo que le encontraste para mandarlo a reparación. Importante, mándenlo siempre a un taller que les expida factura, un taller que esté bien establecido. Deberán apegarse a las disposiciones aplicables en materia de tránsito, control de emisiones de contaminantes, uso de mar territorial o espacio aéreo. Esto depende si la ambulancia es terrestre, la ambulancia es marítima o la ambulancia es aérea. Lo que les mencionaba hace un momento, todo lo de la ley de movilidad le aplica a una ambulancia y se tiene que apegar a ello. Tenemos que hacer nuestra verificación responsable. Y aquí vienen las características, digamos, externas y estéticas de una ambulancia. Deberán portar al frente la palabra ambulancia, deberá ser en imagen espejo, es decir, invertida en material reflejante, en color contrastante con la ambulancia, y las letras no deben ser de un tamaño menor a 10 centímetros. ¿Alguna vez vieron ese letrero al frente de la ambulancia y dijeron, ay, mira, el que lo puso al revés? ¿Sí se han fijado que está al revés el letrero que dice ambulancia adelante? ¿Por qué creen que está al revés? Exacto, cuando tú vas en tu carro y que llevas ahí la música, llevas los vidrios arriba, la música a todo volumen, y viene una ambulancia atrás de ti, cuando tú volteas y la ves por el espejo, como es una imagen invertida, tú vas a leer en tu espejo ambulancia. Si tú la ves de frente, pues la vas a ver invertida. Pero ese es el objetivo de que tenga las letras de esa forma, para poder leer ambulancia cuando vas manejando, si es que no escuchas los códigos sonoros de la ambulancia. Ahora, color contrastante, bueno, si mi ambulancia es blanca y yo le pongo las letras en blanco, pues no se va a notar. Debe de contrastar con el color que sea de la ambulancia. Y en material reflejante, porque si es de noche, pues se tiene que ver esa palabra ambulancia. También nos dice que deberá portar a los costados la leyenda ambulancia. Aquí sí ya se la ponen correcta. También en un tamaño de letra no mayor a 10 centímetros. Y además en los costados debe especificar de qué ambulancia se trata. Urgencias básicas, traslado, urgencias avanzadas o cuidados intensivos. Y también debe portar el logo o siglas de la institución a la que pertenece la ambulancia. En la parte de atrás también debe de decir la palabra ambulancia y que no impida su visibilidad. Aquí es importante, nos dice que los vidrios, por norma, deben ser vidrios que impidan la visibilidad de afuera hacia adentro de la ambulancia. Hay distintos terminados para ellos. Hay vidrios que son ahumados o esmerilados, que muchas veces ya vienen de fábrica, o lo que pueden hacer es polarizarlos o colocar algún tipo de vinil, algún tipo de material que impida la visibilidad hacia adentro. Anteriormente, todavía en algunas ambulancias de los años 80, 90, se utilizaban
unas especies de cortinas que corrías cuando el paciente estaba arriba. Ahora, bueno, también las ambulancias pasan por cuestiones de moda. Ahora es muy común que las veamos polarizadas o que las veamos con viniles decorativos y alusivos al servicio prehospitalario. Otra parte bien importante es que las ambulancias deben de tener un número que le llamamos número económico de registro. Ese número económico te lo brindan cuando haces el trámite en la ley de movilidad con tu ambulancia. Cuando vas tú a registrar tu ambulancia, ahí te brindan el número económico. Y este debe estar en la parte del toldo de la ambulancia, como observan en la imagen de abajo, junto con la institución a la que pertenece. ¿Por qué creen que deba de estar el número económico ahí arriba y deba identificarse la institución? ¿Alguna idea? Si está en el toldo, nadie lo ve. ¿Nadie se ha subido en un helicóptero? Precisamente cuando hay servicios muy complejos que se requiere más apoyo en atención a un paciente, ese número económico debe de verse desde un espacio aéreo para poder dar seguimiento a la ambulancia. ¿Por qué? Porque en el espacio aéreo es muy común que se pierdan en vehículos similares. Después, si vas en el helicóptero y vas siguiendo una camioneta, tal vez resulta que ya ni siquiera es la ambulancia. Tal vez entró un túnel y la ambulancia tuvo un accidente ahí en el túnel, nunca salió del túnel. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, ese es el objetivo de que las ambulancias tengan ese rótulo en la parte superior. El uso de la sirena y las luces de emergencia se limita estrictamente a solicitar el paso preferente, que también ya habíamos mencionado esa parte de la preferencia, o al acudir a un auxilio, a un traslado de un paciente en estado grave o crítico. ¿Cuál es la combinación de colores para las ambulancias? ¿O no se habían fijado que la patrulla de policía, la ambulancia y el vehículo de tránsito, aunque los tres traen luces y torretas, ¿no se habían fijado que eran de diferente color? ¿Cuál es el color de las ambulancias? ¿Cuál? Blanco y rojo, ¿sí? ¿Y el de la policía? Me sorprende tu conocimiento, ¿no? ¿Por qué es azul y rojo el de la policía? Bueno, neurológicamente, esa combinación de colores, azul y rojo, en la forma que se mueven las torretas, tienen un efecto en el cerebro que desorienta a la persona. Y el objetivo de la policía en algún momento, pues, es detenerte. En el caso de las ambulancias, que el color es blanco y rojo, hace un efecto de atención, ¿sí?, al cerebro, por eso es blanco y rojo. Y en el caso de los tránsitos es blanco y amarillo porque el efecto es un efecto tranquilizante, ¿sí? Bueno, eso dicen los neurólogos. ¿Quién soy yo para contradecirlos? Deberán contar con un sistema de iluminación de advertencia a base de lámparas que emitan luces rojas y blancas de manera intermitente sobre el toldo con proyección de 360 grados y estas deben ser visibles a una distancia de 150 metros. ¿Por qué esa distancia? Porque bueno, siempre las víctimas o las personas que acompañan a las víctimas pues están a la espera de la ambulancia. Y esto es para identificar rápidamente la ambulancia. Y al igual, muchas veces cuando vas en la ambulancia, que no conoces el punto exacto al que debes de llegar o no ubicas la zona en donde estás, pues a veces el que te identifiquen y te empiecen a hacer señas con alguna prenda o algo, te ayuda a dirigirte hacia donde está la víctima. El compartimento destinado para la atención del paciente en su diseño y construcción deberá contar con dispositivos de sujeción
tener espacio libre para el carro camilla y que permita al personal responsable que puede estar sentado y actuar, ¿sí? Ahorita vamos a ver que hay unas dimensiones mínimas para las ambulancias. También en ese compartimento debe contar con iluminación suficiente, ¿sí? Y un sistema que permita tener la iluminación siempre encendida si es necesario. Cuando estamos trabajando con víctimas, una de las cosas que más necesitamos es tener una buena visibilidad, sobre todo si vamos a aplicar algún medicamento, si vamos a canalizar. A veces pues tenemos que leer el medicamento que estamos aplicando en el ámpula, checar su caducidad, saber cuál es la vía por la cual lo voy a administrar, pues necesito tener una luz que me permita hacerlo de manera segura. Y pues bueno, aquí tenemos las dimensiones. Si se fijan, las dimensiones varían únicamente entre la ambulancia de traslado y las otras tres. El mínimo en altura para las ambulancias básicas, avanzadas y de terapia intensiva, el mínimo es 1.60. Generalmente las ambulancias oscilan en el 1.80. ¿Por qué 1.60? Porque me debe de permitir en algún momento estar de pie. Aunque mida yo un poco más de 1.60, pues me permite estar en una posición en la que puedo trabajar, porque muchas veces tengo que mover a ese paciente. A diferencia de la de traslado, que te pide 1.35, en la de traslado, bueno, sabemos que es un paciente que solo vamos a mover de un punto A a un punto B, que es un paciente que no representa que se nos vaya a poner en un estado crítico, que vaya a pasar a grave, ¿sí? Entonces el paciente puede ir nada más ahí, acostadito en lo que llega al punto donde va a ser entregado. En el ancho igual, vemos que hay una variación en el ancho, ¿sí? Y esto pues bueno, es porque entre mayor espacio, mayor es el equipamiento que necesita la unidad. Y luego muchas veces en ese plan de negocios que iniciamos en un principio, de queriendo poner nuestra ambulancia, resulta que conseguimos un carro ahí muy accesible y lo vamos a adaptar. Si se fijan, en ningún punto la norma te dice que tenga que ser una Sprinter Mercedes-Benz, que tenga que ser una Chevrolet Econoline, que tenga que ser una E350 de Ford. No te dice, solo dice vehículo. Pero también no hay que caer en exageraciones, porque luego sucede que nos llegan con cosas como esta a querer que se les dé un permiso de ambulancia, ¿sí? Y luego nos dicen, mire, es que son colores contrastantes, están los rótulos, están las luces, pero lamentablemente no cumple con las dimensiones requeridas para que sea una ambulancia, ¿sí? Esta es una foto real, aunque se rían. Querían que se les diera un permiso de ambulancia para operar. Y yo creo que alguna vez todos han visto algunas ambulancias muy improvisadas, que no es otra cosa más que una camioneta a la cual le montaron un camper. Bueno, tampoco está permitido porque debe haber comunicación entre la parte donde está el paciente y el paramédico con la parte de donde se opera la ambulancia. Ok. Ahora, el personal de la ambulancia debe estar acreditado por una entidad o institución que avale el entrenamiento y los conocimientos adquiridos. Dicha institución debe ser reconocida en términos legales, educativos y profesionales. Entonces, a donde ustedes se vayan a estudiar, a donde ustedes vayan a estudiar algún curso, pues chequen que sea una institución debidamente establecida, que cuente con todos los permisos para poderles otorgar un documento y tengan ustedes la libertad de ejercer su profesión, ¿sí? Y la norma nos dice que el personal que está en la ambulancia, si es una ambulancia de traslado, el operador debe ser un paramédico básico. Ahí vamos a encontrar que hay paramédicos, bueno, aquí en México está el concepto de paramédico básico, intermedio y avanzado, ¿sí? El personal prehospitalario, que es el paramédico que atiende directamente al paciente, pues debe ser un paramédico básico
o equivalente. Cuando digo equivalente, pues me refiero a todos esos nombres que tiene la carrera de paramédico: técnico en atención prehospitalaria, técnico en atención médica, técnico en urgencias médicas y todos los que hay, ¿sí? Y personal médico se refiere a un médico o a una enfermera. Para una ambulancia de traslado no es necesario tener personal médico. Si lo tiene, qué mejor. Para una de urgencias básicas, el operador sigue siendo un paramédico básico, pero el personal prehospitalario ya tiene que ser un paramédico con entrenamiento intermedio o su equivalente. Personal médico tampoco es necesario. En una de urgencias avanzadas, el operador sigue siendo un paramédico básico, pero el personal prehospitalario debe ser un paramédico avanzado o equivalente. Y el personal médico no es necesario. Ahora, yo sé que tal vez se pregunten, bueno, yo tengo un documento que dice que soy paramédico básico. ¿Qué puedo hacer para llegar a ser un paramédico avanzado o utilizar ese término de equivalente que me permite la norma? Bueno, lo ideal sería que hagas tu curso de paramédico intermedio, paramédico avanzado, pero si no estás en la posibilidad, entonces haz los entrenamientos para los cuales está diseñada la ambulancia. Eres un paramédico básico, pero resulta que te certificas en BLS, te certificas en ACLS, en PHTLS, y haces distintos entrenamientos y certificaciones válidas. Entonces, cuando llega esa verificación y te empieza a revisar el expediente del personal, oye, a ver, usted tiene una ambulancia avanzada, tiene aquí un paramédico básico. Sí, pero tiene todos estos cursos, ¿sí? Y así es como logramos usar ese equivalente. Y en la de terapia intensiva, sigue siendo un paramédico básico, la atención debe ser por un paramédico avanzado, pero la gran diferencia es que en esta sí debe ir un médico especializado en cuidado intensivo o equivalente. Incluso a veces hasta compañeras de enfermería nos acompañan en las ambulancias de terapia avanzada. Las ambulancias aéreas, pues la única diferencia es que son aéreas, pero siguen entrando en esas 4 clasificaciones de las que acabamos de hablar. Las marítimas, pues es igual, siguen siendo marítimas, pero entran en esas 4 clasificaciones de las que acabamos de hablar. Las bitácoras de registro, las hojas de reporte prehospitalario, todo tiene que ser documentado. Estos son los datos que deben de contener las hojas de registro: a dónde va la ambulancia, a qué hora salió, a qué horas fue el servicio, a quién atendió, qué le puso, cuánto duró el traslado, en qué hospital lo entregaron, etcétera. Y bueno, la variación de los 4 tipos, pues van a ser el equipamiento, y para cada ambulancia existe dentro de la norma unos apéndices que te dice, si la ambulancia es de urgencias básicas, tiene que equiparlo con esto. Si la ambulancia es de avanzadas, con esto. Si la ambulancia es intensiva, con esto. Si se fijan, tanto la ambulancia de urgencias avanzadas y de terapia intensiva ya manejan medicamento, las otras no. ¿Cuándo administramos los paramédicos medicamento? Cuando nos da la indicación el médico o cuando el protocolo de atención nos dice que lo administremos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Hamed. ¿Alguna pregunta? Tenemos espacio para preguntas. Aprovechenlo que tenemos aquí al ponente, que tenemos al experto. ¿Alguna duda que tengan? Perfecto, voy. Buenas tardes. ¿Cualquier persona puede entonces iniciar su negocio de ambulancias? ¿Cualquier persona puede ir a solicitar siempre y cuando cumpla con lo ahí establecido? Sí, puede ser una persona, si una persona tiene un plan de negocios, independientemente de que no sea del rubro de salud, que no sea médico, que no sea paramédico,
puede poner un negocio de ambulancias. Mas, sin embargo, cuando vaya a hacer este trámite ante Secretaría de Salud, tiene que tramitar un documento que se llama aviso de funcionamiento. En ese aviso de funcionamiento le va a pedir un responsable sanitario. La diferencia es que el responsable sanitario sí tiene que ser alguien ligado a la salud. Generalmente en estos planes de negocio, pues es personal que ya labora en esa empresa, personal médico, personal médico, no puede ser paramédico el responsable sanitario. Ahí sí tiene que ser un médico, o puede ser una licenciada en enfermería, o puede ser inclusive un químico, ¿sí? El responsable sanitario. Es lo único que lo exige. Entonces, si es una persona que no está ligada a la salud en profesión, pues ahí sí tendrá que contratar o tendrá que tener dentro de su staff un responsable sanitario que sí lo sea y que avale ese conocimiento con su título, con su certificado. ¿Alguna otra pregunta? Si eres un particular y llegas a tener necesidad de contratar un servicio de ambulancia, ¿cómo saber que lo que estás contratando es algo que está dentro de este esquema? Pues de entrada lo que puedes solicitar es el aviso de funcionamiento de la ambulancia. Ahora, si es una empresa que tiene varias ambulancias, cada ambulancia debe de tener su aviso de funcionamiento. Cuando se tramita el aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud, se hace la solicitud, se ingresa el trámite y pues, antes de entregarse ese documento se hace una visita de verificación. En esta visita el personal de Secretaría de Salud revisa todos los puntos que hemos hablado y va desahogando conforme vaya cumpliendo. Ahora, es importante que en el aviso de funcionamiento especificar cuál es el tipo de ambulancia que estás tramitando. Porque también es muy importante cuando solicitas un servicio como civil, por decir un servicio de una unidad avanzada o una unidad de terapia intensiva, pues puede ser que te quieran meter gol mandándote una ambulancia de atención básica. Entonces, en ese documento, aviso de funcionamiento, ahí dice el tipo de ambulancia el cual está prestando el servicio. También ahí tiene que concordar lo que dice en el aviso de funcionamiento en cuanto a placas, en cuanto a serie del vehículo. Es por eso que está muy ligado todo lo que debe de cumplir una ambulancia como vehículo ante la ley de movilidad con la ley sanitaria. Y al igual, pues revisar siempre que sea un negocio que esté bien establecido en el sentido de que esté registrado ante Hacienda, en que tenga su licencia municipal, ¿sí? Tan fácil como decirle, oye, a ver, un servicio de ambulancia, ¿me puedes decir cuál es tu aviso de funcionamiento? O que lo traiga tu operador para revisarlo antes de que subas a mi paciente a tu ambulancia. Gracias, buenas tardes. El caso de una persona mayor que se cayó en la calle, cerca del Hospital Civil Viejo. Iba caminando y se cae y se golpea toda la cara y entonces nos piden ayuda a nosotros porque resulta ser una persona conocida y en el celular nos localizan y nos piden que le enviemos una ambulancia. Para obtener el servicio, consultamos al mismo tiempo 2 o 3 empresas particulares que ofrecían ese servicio. Había una disparidad en los precios increíble y te preguntaba, una quería cobrar 2,000 pesos, otra te quería cobrar 1,300, otra 1,800 y te preguntaban ¿en qué condiciones se encuentra el paciente? O sea, tú estabas en otro lado, por decir de alguna manera, y nada más nos habían informado que se había caído, que estaba consciente, que tenía pues algunas lesiones en la cara y nada más. Una confusión terrible y al final este paciente fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital particular. Cuando te encuentras en una situación de urgencias, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder tomar una decisión si es que, por ejemplo, el 911 no responde rápidamente o cosas por el estilo? Yo creo que en ese sentido sí nos falta información
para saber a quién recurrir. Bueno, al igual en la ley, hay un punto de la ley de salud donde menciona que toda persona que sufre un accidente de manera repentina que ponga en riesgo su vida, su integridad física y su economía, tiene derecho a una ambulancia. La cuestión con las ambulancias privadas, generalmente hacen una serie de preguntas para ellos determinar qué tipo de ambulancia enviar. Generalmente te preguntan, ¿su paciente está en cama pero se puede levantar o se puede mover? ¿Necesita oxígeno? ¿Necesita el traslado de qué punto a qué punto? Para ellos determinar qué unidad envían. En el aspecto de negocio, para ellos es muy riesgoso enviar una ambulancia privada por una persona en la calle, porque no tienen la garantía del pago. Y bueno, recordar esta parte que pues no dejan de ser un negocio. Ahí lo correcto era acudir a una ambulancia pública. Los sistemas de emergencias pues generalmente se saturan, o hay algunos que tal vez no hagan su trabajo de manera correcta, pero siempre con las ambulancias privadas nos encontramos esta parte. Tienen ellos que asegurar tantas cosas para poder enviar su unidad, y también una parte de la que tienen que asegurar es la parte del negocio, que lo hacen de esa manera, ¿sí? Es muy raro que una ambulancia privada vaya por una víctima o por un paciente que está en vía pública, precisamente porque para ellos no hay esas garantías de pago, ¿sí? Qué lamentable que no hayan contestado en el 911, ¿sí? Pero, ¿alguna otra pregunta? En la cuestión de los procesos así de registro en una ambulancia terrestre, como para una ambulancia aérea o como una ambulancia de traslado acuático, ¿es el mismo proceso ante lo que es el sector salud o se lleva algún proceso más largo? Sí, es el mismo proceso. Es o ambulancia básica, ambulancia de traslado, ambulancia de urgencias avanzadas o de terapia intensiva, es el mismo. La única diferencia es el vehículo. El vehículo no es terrestre, en este caso el vehículo es aéreo. Entonces, este vehículo aéreo debe cumplir con toda la legislación que tiene que ver con uso del espacio aéreo, ¿sí? Esto es con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos son los que hacen el registro, tienen un área para todo lo que tiene que ver con unidades aéreas. Y pues es igual, ahí vas a ir y registrar el avión y todo. La única diferencia es que aquí el operador del vehículo aéreo no necesita ser paramédico. Ahí sí, únicamente puede ser alguien que opera el vehículo aéreo. Y el vehículo aéreo puede ser de ala fija, que son los aviones, los jets, o lo que conocemos en general como avión, o de ala rotatoria, que son los helicópteros. Pero las ambulancias son las mismas, lo que puede cambiar es el vehículo, ¿sí? Una última pregunta. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es en el tema de movimiento de órganos, con el tema en específico de lo aéreo. ¿Se necesita para mover órganos que sea ambulancia aérea o tiene que ser taxi aéreo? Puede ser taxi aéreo, pero tiene que cumplir con una serie de requisitos para el traslado. Aquí habría que revisar qué dicen las legislaciones de Secretaría de Salud para poder tener el aviso de funcionamiento de ese taxi aéreo, ¿sí? Y si cumple con las necesidades que te pide para transporte, lo que es conservación, manejo del tejido, del punto de origen al punto de llegada, si necesita temperatura especial, controles, etcétera, pues va por ese lado, pero no necesariamente tiene que ser una ambulancia. O sea, sí puede ser taxi aéreo o avión privado, ¿también se podría? ¿O tiene que Aquí ser? en el avión privado necesitaría tener la autorización para el traslado de tejidos, ¿sí? Muchas gracias. De nada.